¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde nos encontramos para ver esta clase. Vamos a analizar en el día de hoy el capítulo 13 del libro de Evolución Emocional y vamos a ir explicando algunos conceptos que me parecen fundamentales. Este capítulo 13 está muy relacionado con el capítulo anterior porque en el capítulo anterior veíamos la unidad y en este vamos a ver las diferencias y vamos a aprender a gozarnos, a alegrarnos, a ponernos felices por estas diferencias, porque es algo que nos cuesta apreciar, que nos cuesta valorar, que nos cuesta tener en cuenta y es lo que vamos a tratar de trabajar en este capítulo. El gozo del trabajo en equipo y vamos a hacer algunas aclaraciones que son importantes porque van a ver que a la hora de trabajar en equipo, muchas veces estamos juntos, pero no estamos trabajando verdaderamente en equipo. Bueno, vamos a ver en primer lugar la importancia de la diferencia en nuestro propio cuerpo. Algo que me encanta analizar a veces o ver es que somos o nos definimos como un organismo vivo y justamente el organismo, esta unidad que somos cada uno de nosotros desde el punto de vista del cuerpo, de lo físico, tiene que ver con una armonía de un montón de órganos que son totalmente diferentes. Eh, Piensen ustedes que si el cerebro trabajara como el hígado y el hígado trabajara como el estómago y el estómago trabajara como la parte muscular, etc., nuestra vida, nuestra unidad, nuestro cuerpo sería imposible. Justamente esta armonía de los órganos, de órganos tan distintos y tan diferentes unos de otros, y que necesitan especializarse en lo propio que hacen, pero al mismo tiempo se especializan en lo propio que hacen, pero en bien de un organismo superior. ¿No? El hígado no trabaja para sí mismo, trabaja en pos del bien del organismo, lo mismo cualquier otro órgano. Y cuando esto no sucede, cuando hay algún órgano que falla o que no trabaja bien, es el síntoma de la enfermedad. Uno se siente mal y lo decimos, me siento mal, comí algo que me cayó mal o lo que fuera. Esta armonía entonces de lo corporal se llama salud, le decimos salud. Bueno, en lo social pasa algo similar. Nosotros necesitamos trabajar en armonía social y a eso le vamos a llamar paz. Pero también necesitamos estar en armonía con nuestras propias emociones o nuestros propios sentimientos. Justamente cuando hay armonía de sentimientos es cuando nos sentimos bien, nos sentimos en paz con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Cuando no se da esta armonía es cuando justamente nos sentimos mal, nos desequilibramos. Fíjense que hablamos de esa palabra, desequilibrio. A mí me gustaría más hablar de desarmonía porque el equilibrio es cuando hay dos fuerzas contrarias que pugnan y entonces se da un equilibrio pero las fuerzas siguen actuando en contrariedad. En cambio la armonía es cuando uno consigue que todas las fuerzas funcionen en pos de un mismo fin y esto es lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, van a ver, pero tiene que ver con el trabajo en equipo con nosotros mismos. Aquí aquí en el libro van a ver ustedes una frase que les he puesto de Paul Ricoeur, es un autor que, bueno, yo trabajé con la tesis doctoral con este autor y él es el que me introdujo en este concepto de armonía interior en sus obras filosóficas y cuando hice el doctorado a través de este autor me enamoré de lo que somos y de tratar de vivir en esta armonía y de todo lo que eso significa, porque no es algo sencillo, sino que es verdaderamente muy complejo. Y él tiene un libro que se llama El hombre lábil, y esta palabra lábil es una palabra que nosotros en español la tenemos también, pero él la trabaja desde el francés, porque él escribe en francés, un autor francés que vivió también tiempo en Estados Unidos, entonces tiene algunas obras en inglés y otras en francés. Bueno,
¿A qué viene este cuento? La palabra lábil que utiliza él, que nosotros también la tenemos en español, es una palabra que significa, ¿por qué el hombre o el ser humano, ¿no? Cuando él habla de hombre no está hablando de género, sino que está hablando como ser humano. ¿Por qué los seres humanos somos lábiles? ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes imagínense una pendiente y esa pendiente enjabonada. ¿Cómo sería? Resbaladiza. Bueno, él dice, eso se llamaría lábil. Es lo resbaladizo, lo que uno está en equilibrio, pero en cualquier momento se puede caer. Yo estoy subiendo una pendiente enjabonada y a lo mejor estoy de pie, pero me estoy resbalando y en cualquier momento puedo caer. Bueno, él dice que la armonía interior del ser humano y nosotros como seres humanos somos lábiles, es decir, en cualquier momento podemos caer, podemos tropezar, podemos perder la armonía y perder el equilibrio. Él trabaja mucho con este concepto de un concepto griego que es simos o timos, y que tiene que ver con esta armonía del corazón. Esto daría para desarrollar, miren, un curso completo de este concepto y de lo maravilloso que es y de lo que nos cuesta a nosotros como seres humanos y cómo trabajamos entre dos infinitos, podemos decir. Bueno, pero esto les dejo picando para otro curso más filosófico. Bueno, la habilidad se traduce en lo que podemos llamar nuestro corazón, que sería ese centro de las emociones, que hoy sabemos que está en el cerebro, no en el corazón, pero el corazón se utiliza como órgano depositario de todo lo emocional en el ser humano, porque justamente es donde se manifiesta orgánicamente el amor. Cuando uno está enamorado, el corazón late más fuerte, pero también cuando uno tiene miedo, el corazón deja de latir, y cuando está enojado late a una velocidad imposible, peor que en el amor. Y, y la esencia del ser humano, digamos, es lograr esta armonía interior sabiendo que esto es muy frágil y que nuestro corazón es muy inquieto. Es decir, no nos quedamos quietos. Emocionalmente no nos quedamos quietos. Pasamos de estados de mucho gozo, de mucha paz, de mucha tranquilidad, a euforia, a mucho enojo, a mucho miedo. Bueno, así es la vida nuestra y está bien que sea así. La tenemos que manifestar de esta manera. Bueno, y algo importante, cuando hablamos de esta paz interior y de que tenemos que lograr la armonía, justamente estamos aceptando y respetando las diferencias. Lograr la armonía significa que voy a tener miedo, que voy a estar enojado, pero que todo eso va a estar supeditado al amor y que el amor tiene que lograr armonizar esa ira y tiene que lograr armonizar ese miedo. Es decir, tengo que aceptar que esta situación me enoja, supónganse. Bueno, ¿cómo la voy a controlar? ¿Cómo voy a hacer que el amor gane sobre el enojo, sobre la ira, sobre el temor? Bueno, esta es la idea de este capítulo, de reconocer las diferencias que tenemos y llevarlas, como estamos en esta sección del dar, llevarla al plano social, por supuesto al plano del aula, pero al plano de todas las personas que convivimos. Yo se lo he dicho en otras partes del curso, que a veces no saben reconocer los vínculos que se van generando en todos los aspectos de la vida. Ustedes cuando han hablado del amor, han puesto los amores más fáciles de reconocer, la pareja, la madre, los hermanos, los amigos. Pero en realidad se dan situaciones de amor en todos los planos, por supuesto. Por eso hemos distinguido, no hay un amor erótico en todos los planos, pero puede haber dedicación en el trabajo, puede haber amor al trabajo y amor a las personas con quienes trabajo, y a lo mejor ese amor se traduce en dedicación, o a lo mejor ese amor se traduce en entrega, porque he visto en muchos de ustedes que cuando aman se entregan totalmente, y eso está muy bien, y también por ahí seguramente cuando uno ama y se da totalmente en todos los ámbitos de la vida, eso nos hace sufrir mucho, porque no encuentra esa misma correspondencia en los demás. Bueno, en el plano social entonces tenemos que visualizar las diferencias. Mira, esto nos cuesta horrores entender, de que las personas somos diferentes
y que la realidad está en aceptar esa diferencia. Es decir, yo hago el trabajo de una manera y mi compañero o mi compañera va a hacer el trabajo, el mismo trabajo, ni mejor ni peor, pero lo va a hacer de otra manera. Y esto cuesta horrores porque tendemos al pensamiento único. Somos bastante tiranos, todos somos bastante tiranos. Tenemos todos un pequeño Hitler en nuestro corazón y queremos que todos sean de la raza aria. Esto es terrible. Pero tenemos que reconocer que a veces queremos uniformizar criterios o queremos uniformizar modos de pensar o modos de actuar o modos de hacer. Y no reconocemos que a veces hay muchas diferentes maneras de hacer lo mismo y que ahí hay una riqueza enorme. Platón, cuando hablaba de la democracia, cuando él justamente hacía un análisis de las situaciones políticas de su tiempo, mucho más complejas, podemos decir que las que nos toca vivir a nosotros, y él decía que la democracia era como esos tapices, vieron, que están llenos de colores, y que justamente ahí está la belleza de que hay una diferenciación tan grande de las personas y de los seres humanos, y ahí está el gozo de reconocer eso y gozar de que la otra persona sea diferente, gozar de que el otro tenga otro pensamiento, tenga otra manera de ser, sin dejar de pensar lo que yo creo y de ser lo que yo soy, y no soy ni mejor ni peor que el otro, ¿se entiende? Nos colocamos en un sentimiento de igualdad y en un reconocimiento de la diferencia. Esto que lo digo en una frase tan sencillo, cuesta horrores llevarlo a la práctica y a la realidad. Y estamos viviendo épocas dictatoriales. A pesar de la democracia, todos queremos, cada partido, cada sección o cada persona quiere que todos los demás piensen como él. Y no es así. Bueno, como ven, estoy explicando conceptos que están en el libro de modo mucho más sencillo, pero estoy tratando de que profundicemos en esos conceptos y que podamos comprenderlo más profundamente esto que estamos señalando. Y bueno, para lo último, me parece muy importante distinguir entre tres conceptos que son importantísimos en el libro y que tienen que ver con estas tres palabras que empiezan con co, porque justamente hacen referencia a alguien más, pero que no es lo mismo, ¿no? Competir, colaborar y cooperar. La competencia, hoy hablamos demasiado en el mundo del capitalismo de competir, las empresas compiten entre sí para ganar clientes, en el deporte se compite entre sí, uno gana, otro pierde, estamos en esa mentalidad y les puedo asegurar que no es nada bueno a lo que estamos haciendo referencia. Yo me parece que el tema de la competitividad es lo peor que le ha hecho al mundo porque nos pone frente a frente en vez de ponernos junto al otro. El enfrentamiento, la confrontación o la competición es donde uno gana, otro pierde. No me resulta a mí simpática para esto que estamos explicando, todo lo contrario, ¿no? Justamente me parece Irene Comens Mingol, una autora que tiene un libro que se llama Filosofía del Cuidar, que lo trabajo yo en el instituto, en las clases, cuando habla de este tema de la competencia, dice que es una de las bases de la cultura de la guerra. Competir es una de las bases de la cultura de la guerra. Y en la cultura de la paz tenemos que tratar de conseguir esto de ganar, ganar. Y cuando uno entiende, puedo hacer un juego, supónganse en el fútbol, se hace para ganar, para competir, decimos. Y si le cambiamos la finalidad y digo, vamos a jugar al fútbol para divertirnos, está buenísimo, porque nos vamos a divertir. Y hasta vamos a festejar que el otro haya hecho una jugada fantástica y haya hecho un golazo. Eh, pero cambiamos la perspectiva del juego como diversión y no del juego como competencia. Esto lo tenemos que trabajar mucho en la clase, porque en la clase a veces generamos situaciones de competencia ya desde la nota, cuando uno debería decir, bueno, alcanzaste los objetivos, alcanzaste
las competencias, en otra palabra, ¿no es cierto? Bueno, esto es una primera situación de que a veces nos juntamos para competir y nos hace mucho daño en el mundo laboral, en nosotros mismos, cuando tenemos que ir, hay unas horas cátedra o hay un cargo en alguna escuela y tenemos que competir con otro, esto es horrible, a veces personas que han sido compañeros de uno en el estudio y que nos hemos formado juntos y tenemos que ir a competir por unas horas, es horrible, el mundo estructurado de esta manera es lo peor que nos puede pasar y es una de los grandes problemas que tenemos hoy como sociedad. Bueno, la otra palabra es la colaboración, que es cuando nos ponemos al lado del otro, de la otra persona, eh, para cumplir con un trabajo, realizar algo con un mismo fin, pero sin intercambio ni de ideas, ni de emociones, ni de sentimientos. Simplemente estamos uno al lado del otro para conseguir un fin. Y por último, lo que sí posibilita el trabajo en equipo, que es la cooperación, que es cuando nos ponemos al lado del otro, pero para conseguir un mismo objetivo, pero con un intercambio tanto de ideas como de afectos o de sentimientos. Aquí les he dejado una tabla que me parece importante para distinguir estas tres palabras de competir, colaborar y cooperar. Y en lo que yo quiero detenerme un segundo es en esto, ¿qué sentimiento de base está en cada uno? Fíjense, en la competencia está la ira, porque como tengo que ganarle al otro, tengo que recurrir a la ira para enojarme y pasarle por encima al otro. En el deporte, miren, a los profes de educación física los estructuran mucho en este sentido, de hacer enojar al otro, de motivarlo, pero para ganarle, para pasarle por encima. Esto tenemos que cuidarlo mucho porque no estamos generando personas emocionalmente eficientes en este sentido. Podemos trabajar de otra manera. Yo sé que muchos lo hacen y los felicito en ese sentido, pero la formación que tienen a veces en el profesorado tiende a esto. En la colaboración trabaja el miedo al fracaso de la obra que queremos realizar y por eso trabajo con el otro, porque no me queda otra y quiero cumplir con la obra. En cambio, en la cooperación trabaja la esperanza, porque encierra la convicción de que juntos podemos. Bueno, esto de competir, colaborar y cooperar lo pueden llevar a todos los ámbitos de la vida. Imagínense en el aula el jugo que le podemos sacar a estas tres palabras, y si no, pueden preparar toda una clase para que los chicos distingan la diferencia entre competir, colaborar y cooperar, y que lo que necesitamos es cooperar. Si nosotros pensáramos el aprendizaje desde la cooperación, de unos con otros, del respeto, la clase sería totalmente distinta, pero tengo que preparar una clase en ese sentido. Bueno, pero nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Yo ahí les he puesto el ejemplo del matrimonio, que, bueno, pueden poner ustedes lo que quieran. ¿Qué quiero que trabajemos en este momento? Que lo van a trabajar ustedes individualmente, después lo podemos compartir en el foro, para ver qué impresiones han tenido y poder dialogar un poco entre nosotros. Fíjense, ¿cuándo compito? ¿En qué situaciones soy competitivo? ¿En cuáles colaboro y en cuáles coopero? Entonces, ¿cómo puedo transformar la competencia y la colaboración en cooperación? Por eso, fíjense que en el cuadro de coopero no les he puesto cómo transformarlo, porque ahí estoy haciendo las cosas excelentes. Pero sí, cuando compito, en qué situaciones compito, en cuáles situaciones colaboro y cómo lo transformaría a una cooperación. Es un trabajo para pensar bastante y espero una linda devolución. Bueno, como ven, una primera parte bastante extensa, así que sigue una segunda parte de este capítulo, que también quiero explicarlo. Así que a trabajar en esto, espero que les haya gustado, que les haya servido y les dejo un gran saludo a la distancia.